pero la siguiente generación sí es rescatable. Y es dejarle un poquito de lo que es el cacao y de lo que se puede hacer y de lo que sí se puede obtener del campo si nos aplicamos y le echamos ganas. Sin familia no hay cacao, más que un lema es nuestro estilo de vida. Soy Andrea Vila Contreras. Y yo, Marta Elena Contreras, y te damos la bienvenida a Tardes de Cacao y Chocolate con Hacienda Napaná. Hoy nos acompaña una mujer mexicana. Ella es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es madre y labora en ICOM, esto es desde hace 14 años. ICOM es una compañía que se dedica a la compra y transformación de cacao en México y en el mundo. Ella ha pasado por varios cargos o puestos diferentes dentro de la compañía y hoy es directora adjunto general de Cocoa México. Bienvenida, Janet, a Tardes de Cacao y Chocolate con Hacienda Napaná. No, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Me encanta esta iniciativa que están emprendiendo ustedes sobre pues el cacao, sobre el rol de la mujer en el cacao y todas las invitadas que hemos tenido de diferentes países han traído mucha luz y mucho conocimiento, tradiciones e historias maravillosas sobre el cacao alrededor del mundo. Gracias por la invitación. Gracias a Gracias ti, a Janet. ti. Más allá de los reflectores, ¿quién es Janet Gómez? Gracias. Ay, ¿cuáles reflectores? No, pues muchas gracias. Pues Janet es una mujer que ama lo que hace. Soy contadora, sí, yo creo que no sé por qué, porque realmente cuando descubrí el cacao encontré lo que me apasiona en la vida, el cacao y el chocolate. Hace 14 años entré a ICOM y bueno, he recorrido diferentes puestos, pero cuando mi jefe me mandó a Chiapas, a Tabasco, a conocer lo que es el cacao y por primera vez vi cómo se daba el cacao y las mazorcas tan maravillosas en el tronco y creciendo tan raro ahí, descubrí que pues ahí estaba mi corazón. Entonces, ¿quién es Janet? Pues es una mujer que ama lo que hace, es una mamá de tres niños maravillosos, apasionada por la vida, agradecida con Dios por todo lo que nos ha dado, las bendiciones y la oportunidad de estar aquí, de aprender y de aportar también un poquito de mí en lo que puede, en mi trabajo, en mi familia y con mis amigos, y en todo lo que hago. Janet, y esta no va en las preguntas normales de estos podcasts, pero me gustaría preguntarte por qué Tapachula. Sí. Buena pregunta. Mira, yo cuando tenía 15 años, yo recuerdo que mis papás les encanta viajar, ¿no? Entonces me acuerdo cuando tenía 15 años, hicimos un viaje a Chiapas, duró como 10 días y entonces fuimos a la parte baja de Chiapas y luego fuimos a la parte alta donde había neblina, café, yo veía productores de chocolate y veía gente haciendo tortillas y todo, dije, esa gente es millonaria. Aquí está la riqueza de nuestra cultura, la riqueza de las personas. ¿Qué más se preocupan? Yo voy a regresar y qué universidad voy a estudiar y qué carrera, ¿no? Entonces, cuando yo conocí Chiapas a esa edad, mi corazón se quedó ahí. Y yo en muy dentro de mí dije, ojalá y algún día yo pudiera regresar a este lugar y vivir aquí. O sea, qué tranquilidad, qué maravilloso pudiera ser combinar mi carrera o mi profesión con vivir en un lugar donde pues disfrutas la naturaleza, regresas a tus raíces, a tus orígenes y valoras lo que la gente hace el campo por todo el mundo, ¿no? Porque si no estuvieran ellos, no tendríamos que comer, punto. Entonces, y no estoy hablando solo de cacao, sino de todos los cultivos que hay en nuestro país. Entonces, por eso Tapachula, cuando yo fui por primera vez hace 14 años a buscar productores de cacao, para trabajar con ellos, para aprender de ellos, para hacer alianzas, para hacer pues equipo, ¿no? Con los productores de Chiapas, yo llegué y dije, esto es como el cielo, tanto verde, ¿no? Después de vivir en la Ciudad de México, dije, wow. Entonces, cuando se da la oportunidad de vivir en el campo y lo veo con mi jefe y hay proyectos y vemos que el cacao está creciendo y que hay que empoderar a los productores y hay que aprender de ellos también porque de repente decimos hay que apoyar a los productores, pero a veces quienes nos terminan enseñando son ellos, ¿no? O sea, todo ese conocimiento ancestral y toda esa cultura que traen en el corazón, que pues a veces nosotros en la escuela eso no se aprende. Entonces, cuando veo eso y me dice, te vas a campo y yo a Tapachula, Tapachula tiene playa hacia una hora hacia el sur, por así decirlo, y hacia el otro lado una hora y ya estás en las montañas, en el frío, tomándote un cafecito de altura, ¿no? Entonces tiene todo. Entonces para mí Tapachula sí es un lugar
quizás a un pequeño, no tiene nada que ver con la ciudad, pero es rico en muchas cosas, en cultura, en cultivos y la gente es maravillosa también. Por eso Tapachula. Te tocó estar en una parte muy bonita de Chiapas, pero yo siempre digo que Chiapas tiene todo. Chiapas tiene Ujú, todo. Tiene, si quieres vivir en una ciudad, está Tuxtla. Si quieres vivir ujú, en un pueblo mágico, también los tenemos. Si quieres ujú. vivir en playa, de igual manera existe. O sea, Chiapas tiene y tiene todos los climas que te puedas imaginar. Entonces, Tapachula está muy lejos de Pichucalco, de donde estamos nosotros, que conoces bien Sí. Pichucalco. ICOM tiene también ahí oficinas en Pichucalco. Eh, Ujú, pero somos muy lejanos en distancia y muy cercanos también. De hecho, mi familia, una parte de mi familia en algún momento vivió en Tapachula y precisamente por el clima y porque era una zona muy bonita de Chiapas para vivir y para trabajar. Y la ujú. gente, como bien dices, es gente cálida. Yo creo que Sí. en todo en México hay gente cálida, pero Chiapas tiene, diríamos acá. Sí, sí, tiene eso, tiene. Dime, ¿tú? Ah, ¿no? ¿Recuerdas tu primer acercamiento al cacao y en su momento al chocolate o fue al revés por estar en la ciudad y quizá al chocolate Ujú. primero y al cacao después? Mi primer acercamiento definitivamente fue el chocolate, como por ser chilanga, ¿no? O la ciudad. Y yo me acuerdo que, bueno, nosotros en la Ciudad de México, yo creo que en todo México celebramos o festejamos o esperamos a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, cuando yo era una niña, yo me acuerdo que siempre en mi carta ponía chocolate, ¿no? Entonces yo decía, se me hacía tan rico, o sea, se me hacía tan maravilloso tener un alimento o un dulce en el que te lo ponías en la boca y se te derretía y encontrabas tantos sabores, pero jamás me imaginaba de dónde venía, ¿no? Entonces, Ah, mi primer acercamiento fue el chocolate. Cuando entro a este trabajo hace 14 años, me dicen, bueno, vas a trabajar en una compañía de commodities y yo dije, ok. Y luego puedes hacer café o cacao. Y yo dije, cacao, cacao, cocoa, ¿no? O sea, como hay mucha desinformación acerca de qué es cacao, qué es cocoa, cuáles son los procesos, cuál es el origen. Entonces, pues me parece interesante. Me mandan a campo. Ese es mi primer acercamiento con campo. Llego a Tabasco porque fue ahí primero donde me mandan. Tenemos operación allá y pues fuimos a conocer a los productores de cacao y a las plantas. Entonces, en primer lugar, cuando llego me derrito, ¿no? Ya que claro. me vuelvo a enfriar y que vamos a las plantaciones, dije, ese es el cacao, dije, un árbol con papayitas, dije, no, no es una papaya, papayita, es como una mazorca y luego la abro y los productores, ¿no quieres probarlo? Y yo, bueno, vamos a darle. Y sabe como a guanábana y sabe como a mango, tiene unos sabores deliciosos. Jamás me imaginaba que el chocolate saliera de una planta tan maravillosa, ¿no? Y ahora que nosotros recibimos visita, les digo, ábranlo, pruébenlo, huélanlo, o sea, porque eso es una maravilla, o sea, casi nadie sabe de dónde vienen nuestros chocolates, o sea, el chocolate en el mundo podemos comer y sabemos que lleva almendras, o sea, vainilla, o que está amargo, que va con leche, pero no sabemos el origen, ¿no? Entonces, para mí fue como un shock saber de dónde venía y de ahí me enamoré, o sea, dije, wow, y después me empiezan a contar y empiezo a leer de, oye, el cacao es parte de nuestra historia, el cacao fue moneda, el cacao estaba prohibido para las mujeres, ¿no? Sí. Pero ¿por qué, no? Y entonces empiezas a conocer toda esa historia maravillosa detrás y dices, wow, es parte de nuestra cultura. Y así fue como yo conozco, bueno, el chocolate desde niños, en la tienda, lo que sea, pero el cacao sí fue una impresión tremenda. O sea, para nosotros como citadinos, pues una fruta se dan las ramas, ¿no? Sí. Entonces una manzana, una naranja, pero no en el tronco y no de esa manera como pegado, ¿no? Y que tú lo abres, o sea, es una fruta que sí, que si tú lo ves dirías, esto es como de Asia, así todo exótico, no, es de Iberoamérica, de Mesoamérica, ¿no? Entonces es una joya para nosotros y maravilloso, pues lo que hace la naturaleza para darnos chocolate. Sí, sí, a nosotros nos ha tocado recibir a muchas personas que piensan, y nos tocó en Ujú. algún momento unos niños que pensaban que el chocolate salía del árbol. O sea, y yo decía, no. Y ayer precisamente estábamos platicando con una persona él es de la Ciudad de México y me decía, a ver, pero es que todo lo que lleve chocolate lleva cacao. O sea,
Y yo decía, sí, o sea, sí, por supuesto, todo lo que lleva chocolate lleva cacao. Bueno, ojalá todo lo que dice chocolate llevara Sí, sí, cacao. sí, claro. Pero bueno, ya ahí depende de qué chocolate estés comprando. Si compras chocolate real o compras algún sucedáneo que lleva sabor a chocolate. ¿Cómo ves el papel y el empoderamiento de las mujeres en la cadena productiva del cacao? Muy buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que la mujer, el papel de la mujer, al menos en México y en Mesoamérica, sí ha sido trascendental. Muchas veces hablamos del machismo, ¿no? Del papel que juega el hombre, pero definitivamente la mujer es fundamental en la toma de decisiones de familia, en la crianza, en la economía, y pues no faltaría también en el cacao, ¿no? Nosotros en la pequeña o poca experiencia que tenemos cuando vamos a campo y platicamos con productores, vamos a sus parcelas, pues quien nos atiende usualmente es el hombre, ¿no? Quien nos da el paseo, quien nos cuenta de lo que se está haciendo, pero atrás está la mujer, siempre observante, siempre tomando notas, siempre haciendo cuentas, siempre tomando decisiones, orientando a la familia, apoyando al esposo. Muchas de las parcelas que nosotros hemos visitado son de ellas, ¿no? El esposo juega un rol súper importante porque es el que trabaja, administra, da la cara, pero sin embargo, creo que el papel de la mujer es fundamental, es trascendental, porque no solamente toma decisiones en la crianza, no solamente está al pendiente de sus hijos, sino también toma decisiones en cuanto a lo financiero, a las decisiones más de negocio, ¿no? Yo quiero, siempre me emociona y yo siempre les digo a los productores, ustedes son microempresarios, así véanse, ¿no? Entonces, son dueños de su propia empresa. Finalmente, de ahí salen para muchas cosas. Me encanta cuando vas a visitarlos y te dicen, de aquí, Lick, salió mis 5 hijos con escuela. O de aquí mandamos, o de aquí compramos, o de aquí construimos. Entonces es una empresa. Entonces les digo, pues son ustedes microempresarios y siéntanse súper orgullosos. Y ahí está la mujer, siempre apoyando, haciendo números, administrando y ahorrando, porque muchas de las cosas que se logran en casa o en las empresas, por llamarles de esa forma, es gracias a la mujer. Entonces, creo que en el campo el rol es importante, están ahí detrás de todas las decisiones, están en la crianza y también a nivel industria, yo puedo ver en estos 14 años que estoy en el sector que cada vez ha sido mayor el involucramiento que tiene la mujer en la industria, no solo en el tema de ventas, no solo en el tema de desarrollar sabores, de estar en un laboratorio, de trabajar con fórmulas o con nuevas desarrollos de chocolate, de sabores, sino también en el tema de toma de decisiones a nivel gerencial, a nivel directivo, y eso a nivel trading. Yo me acuerdo que cuando entré hace 14 años, pues ustedes saben que el cacao es un commodity, cotiza en bolsa, y de repente que lo que ejecutas en físico se tiene que cubrir en el mercado, o sea, en la bolsa. Entonces, hace muchos años, quizás no muchos, quizás 40, 50 años, esos puestos, ese rol, ese mercado era de hombres. O sea, ibas a Nueva York, a Londres, y los que estaban ejecutando los futuros, las divisas, eran hombres. Entonces, veías un montón de hombres en sacos elegantes operando los mercados, ¿no? Y ahora hay cada vez más mujeres ejecutando ese tipo de actividades. Entonces, te puedo responder que va creciendo el involucramiento de la mujer en el cacao, todo lo que tiene que ver alrededor del cacao chocolate, desde el origen, desde el campo, la industrialización, el desarrollo, las ventas y también la parte financiera, ¿no? Que son los commodities. ¿Y por qué crees que sea el esposo el que da la cara y no la esposa? Yo creo que es un tema cultural. Eh, yo creo que, bueno, en México, en Mesoamérica, en Latinoamérica, eh, todavía tenemos esa figura de familia, de que el rol de papá es la cabeza del hogar, quien toma las decisiones, su esposa es quien lo apoya, lo sustenta, lo acompaña, y bueno, después en la estructura vienen los hijos o las esposas, las cuñadas, los yernos y los nietos, ¿no? Entonces yo creo que es más cultural. Si nos fuéramos quizás a platicar con una estructura de la familia en Europa, entonces quizás habría muchas mamás o muchas mujeres dando la cara, ¿no? Y quizás atrás el esposo respaldándole en las decisiones. Yo no estoy ni a favor ni en contra, solamente puedo expresar lo que es mi percepción acerca de la cultura donde vivimos, ¿no? Entonces creo que es más cultural
Y algo que me gusta al menos de donde nosotros vivimos, que somos México o América, es que muchas de las decisiones en familia todavía se toman ambos, ¿no? O sea, el esposo está dando la cara, a veces también es por la parte de que somos madres, ¿no? Entonces, quizás, bueno, yo soy mamá de tres, entonces dentro de esos 14 años que tuve en la compañía tuve que alejarme, ¿no? O sea, a criar, a guardarme, a tener bebés, a guardar ese pedacito de tiempo para ellos cuando son chiquititos y regresar otra vez empoderada, pero y eso sucede en las familias, entonces quien está siempre disponible para dar la cara, para seguir con las riendas del negocio, de la parcela, con quien sea, pues es el varón. Entonces, más bien es cultural y me encanta lo que te decía, es que podamos crear esa sociedad, ¿no? Armoniosa entre un hombre y una mujer, que él pueda dar la cara y atrás del hombre está una mujer aconsejando, administrando, apoyando, ¿no? Entonces, yo creo que es más cultural. Creo que tal vez a Andrea le causa ahí también un conflicto porque en su familia en particular, pues esta familia es difícil de entender porque en esta familia pues somos como socios, entonces Rafa ve un lado del negocio, yo veo otro lado del negocio, eh, pero normalmente él da la cara en algunas cosas y yo la doy en otras cosas, entonces es como eh, Claro. raro para digamos que no estamos, no encajamos dentro de lo que es lo normal en México. Y también eso yo creo que causa ahí Claro. conflicto de adaptación. No, y creo que es válido. Yo, es lo que decía, yo no estoy a favor ni en contra de ninguna estructura, sino más bien es cómo se acomoden las familias, ¿no? Yo creo que hay hombres y mujeres súper talentosos, hay familias súper talentosas. A mí me encanta su familia, ¿no? Porque sí son socios y me encanta que las niñas que ya estén dentro del cacao, que vayan a la parcela, que conozcan los animales, las variedades, los negocios, el mercado, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser extraño porque pues obviamente nuestra sociedad todavía en México es un poco más como algunos años atrás, ¿no? Un poco Sí. más clásica, por llamarla de una manera, pero pues definitivamente cada familia lo que nos funcione, eso es lo que vamos a ejecutar y qué bueno, porque hay mujeres maravillosas empoderadas y hombres igual, ¿no? Sí, Entonces, sí. todo ahí vamos muy bien. Sí, Sí. sí, sí, yo creo que depende mucho de la persona, de la familia y de que, bueno, y en nuestro caso, por ejemplo, el no permitir que el medio cambie esta forma de estructura que tenemos. No sé cuál sea tu opinión, y ahí sí me gustaría preguntarte, pues tu opinión como desde el punto de vista profesional sobre la labor de las familias en el cultivo de cacao. Gracias. Mira, nosotros estamos como grupo en todos los eslabones de la cadena, es decir, compramos y estamos trabajando con productores desde uno a uno, como cooperativas, como exportadores, y no solo en México, sino es el mismo esquema a nivel global. Nos encanta y creo que la cereza del pastel de la compañía y a mí eso me gusta mucho es que no solo es como ver cómo compro, vendo este proceso, ¿no? Sino más bien ver el impacto de el trabajo de los productores en el campo, sobre todo cuando tenemos déficit a nivel global y sobre todo hablando en México, tenemos un déficit enorme de cacao, ¿no? Lo que lleva a que pues todos o muchas empresas se tenga que hacer importación de grano, ¿no? Porque no alcanza lo que tenemos. Entonces, para nosotros no nada más los vemos como un proveedor, sino como bien dijiste, es un socio, ¿no? Es un socio de negocio y cómo hacemos su operación o cómo apoyamos desde el lado, desde la vista de empresarios, cómo apoyamos para que sea un productor o sea un negocio sostenible en el tiempo, ¿no? Otra cosa que hemos visto nosotros, por ejemplo, en el campo es el tema de los precios. Siempre, pues obviamente el productor está buscando mayor precio y pues sí, alguna empresa quizás pueda pagar 10% más, 20% más, pero cuando enfocamos el punto de vista o la producción en base a productividad y llevar de 400 kilos a 300 kilos a 900 kilos, pues estamos triplicando el ingreso aunque pagásemos, aunque se pagase el mismo precio. Entonces, pues el enfoque es la productividad desde nuestro punto de vista para hacer ese ingreso sostenible, ¿no? En el tiempo, no nada más que sea, ay, entré y pagué más y me salí, sino cómo puedo mantener, o sea, cómo podemos hacer que eso se sostenga a lo largo del tiempo. Y de lo que nos comentabas, ¿cuál es nuestro enfoque? Definitivamente sí es, o sea, sí nosotros como empresa hemos notado que la gente que está en el campo y se dedica a sus cultivos son gente mayor, es decir, mayores de 60, 65, 70, 75. Entonces,
definitivamente sí es un riesgo y sí vemos un riesgo latente y un problema en el sentido de qué va a pasar cuando ellos no estén, quién va a seguir con ese trabajo. Entonces, sí es un riesgo. Entonces, yo lo puedo ver de mi generación, por así decirlo, que es la siguiente, de la gente que está en el campo, la siguiente generación sería la mía, ¿no? Que son los hijos. Ya ellos ya hicieron su vida, por así decirlo, ya se fueron unos a Tijuana, que mucha gente migra para allá, a las maquilas, otros se fueron al centro de la ciudad, trabajan en un banco, tienen una profesión, trabajan en una empresa, ¿no? Pero usualmente esa generación que es la mía perdió casi todo el interés por el cultivo. Por el Lo campo. que nosotros hemos visto o el campo, cuando vamos, por ejemplo, al campo, vemos a los abuelitos, por llamarle respetuosamente de esa manera, con sus nietos, ¿no? Porque los papás estamos trabajando. Entonces, ¿quién se queda a cargo de los nietos? Los abuelos nos ayudan, ¿no? En esa crianza y en cuidar. Entonces, vemos que ahí hay un área de oportunidad con los niños. Los niños, los jóvenes, todavía como adolescentes, ellos sí pueden tener ese interés de regresar al campo porque están tomando toda esa cultura, todo ese amor que tiene esa gente, ¿no? Por su parcela, por el campo, se lo están transmitiendo a los niños. Entonces, para nosotros como empresa, lo que nos queda de enseñanza es que tenemos que apostar por la juventud. En ese caso, digo, pues somos una empresa y quizás nuestro grano de arena es muy chiquito, pero lo que nosotros estamos haciendo es que los jóvenes que están estudiando, por ejemplo, agronomía en Chiapas, en Tabasco, podamos hacer convenios con universidades, con tecnológicos, con cebetas, bachilleres, para que ellos puedan tener sus prácticas, puedan hacer investigación con nosotros y sea válido, ¿no? Poder transmitirles el amor al cacao, poder transmitirles lo que es parte de nuestra cultura, también de ellos, o sea, de todos los mexicanos, y cómo aplicarlo, y cómo sí es posible, y cómo sí puede ser un negocio, y cómo sí me puedo dedicar a eso y no tener que irme a otro país o no tenerme que ir a la frontera y no estar con mi familia para poder generar un ingreso, ¿no? En la parte de los niños hemos estado trabajando con algunas primarias en Tapachula, apenas eso es un poco más reciente, de empezarles a enseñar qué es el cacao, de dónde surge a través de cursos o los visitamos en la primaria, llevamos así desde el cacao en grano, luego molido, luego chocolate, luego cocoa, que ellos sepan distinguir qué es el cacao de la cocoa, ¿no? O del cacao que sigue, cómo se hace y cómo se convierte en un chocolate. ¿A qué sabe el cacao solito y a qué sabe con leche y a qué sabe con azúcar? ¿De dónde viene? ¿Cómo, dónde se vende? ¿Quién lo compra? ¿Quiénes son los actores en el mercado? Digo, a su nivel, ¿no? Pero que ellos puedan ver y puedan entender que tenemos una joya en las manos y que hay una oportunidad latente en el campo para la juventud y para la niñez, no solo en cacao, en café, en mango, en azúcar, o sea, en muchas cosas, porque finalmente creo que se replica, al menos en cacao, la gente que está en el campo, pues es grande. Entonces sí es una preocupación para la empresa, porque pues no solo es comprar y vender y procesar y hacer. En algún momento, y si ya no hay cacao, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, si ya no hay arroz, si ya no hay maíz, si no, ya no hay chile, si ya no hay tomate, ¿qué vamos a comer? ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Entonces, sí, nuestra preocupación es notable en ese sentido de qué pasa con la siguiente generación. La generación mía, creo que ya no hay mucho que hacer, pero la siguiente generación sí es rescatable. Y es dejarle un poquito de lo que es el cacao y de lo que se puede hacer y de lo que sí se puede obtener del campo si nos aplicamos, si le echamos ganas y si le ponemos, pues parte también de nuestra educación, de las finanzas, lo que nos han enseñado en la escuela y lo aplicamos con nuestros abuelos, nuestros padres en el campo. Me parece muy interesante tu respuesta. Fíjate que nosotros ahora, el día 2 de noviembre, comienza Anahuacalli, Cacao para Todos, el Festival de Anahuacalli en la Ciudad Ujú, de México. Y bueno, por cierto, para ujú, quienes nos ven y nos escuchan, están completamente invitados. Aprovecho este podcast para ujú. invitarlos a Sí. Anahuacalli del 2 al 5 de noviembre. El día 4 a las 2 de la tarde vamos a dar con Andrea una charla degustación ahí en Anahuacalli, donde precisamente el tema es esto que acabas de decir. ¿Qué va a Ujú, pasar con el cacao o en manos de quién van a estar los cultivos de cacao en los próximos años? Porque un ujú, tema que siempre hemos traído es pues el relevo generacional. Digo, en mi caso, ujú. siempre lo digo, soy la generación número 9 y Andrea es la 10 en el tema de cacao. En el chocolate, pues nosotros fuimos la primera en transformar para vender, porque toda la vida se ha hecho chocolate con el cacao
de la claro. familia, pero para la casa. Pero para vender fuimos como la primera generación en hacerlo y en el caso de Andrea y Elena, pues son la segunda generación en esto, ¿no? Y el reto es aún mayor, si lo quieres ver desde ese punto, porque pues yo siento que mis antepasados me dejaron zapatos muy grandes que llenar. Entonces, pues yo digo, hay que hacer algo de acuerdo a la modernidad, ¿no? A lo que hoy se está viviendo en México y en el mundo y tratar de aplicarlo en el campo o en su momento ahora en el taller de chocolate, ir adaptándonos a los cambios. Pero sí, justo el tema principal que se va a tocar ahora en esta charla en Anahuacalli es ese por el interés que existe en motivar a los productores para que metan a sus hijos a esto. Hemos estado hablando ayer, eh, platicábamos también con Mari Carmen Barranco y uno de los temas que hablamos con Mari Carmen fue que hemos estado muy enfocados en promover los productos, en promover el chocolate, el cacao, vamos, todos los derivados de, pero Ujú, aquí en México se está enfocando en promover el cultivo de cacao. O sea, ¿qué va a pasar? Porque pues vamos teniendo mayor demanda de chocolate. Tenemos en el mundo mayor demanda de derivados de grano, pero no hay tanto grano y no hay demanda por producir grano. O sea, no ujú, hay ese interés de producir grano y ese es un tema que también es importante, pues, tratar de enfocar inversiones y sí. estudios para eso. Entonces, sí, tienes toda la razón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el cacao? ¿Qué va a pasar con la producción? Eso es algo que estén veremos, porque por mucho que se hagan estadísticas y por mucho que hagan estudios, la realidad es que hay que ver qué sigue y también Sí. qué es lo que va a permitir pues todo el cambio climático que se está dando y que lo hemos sufrido en los últimos 2 años. Te quería yo preguntar algo desde hace un rato que estoy con la idea de preguntarte cuáles son los desafíos que ven en la producción nacional de cacao, o sea, en la producción en México de cacao, tomando en cuenta que en los últimos 2 años la producción se ha visto afectada pues por huracanes, por la sequía, por el Ujú, fenómeno del niño, ujú, por factores naturales, pero se ha visto afectada tanto en Chiapas como en Tabasco. Entonces, bueno, ¿cuál es el desafío sí. principal que se ve para esto? Sí, eh, bueno, pues hay varios desafíos. El primero creo que ya lo hemos comentado y es el relevo generacional, ¿no? Ese, pues sí, y creo que ese todavía tenemos un poco, ¿cómo llamarlo? De que podemos meter las manos, los que estamos dentro en el sector, los que estamos en el mundo de cacao para tratar de concientizar a las futuras generaciones y de educar quizás también al consumidor, en el sentido de que voltee a ver el cultivo, ¿no? El otro, obviamente, es lo que tú comentas, que es el cambio climático. Para mí este año ha sido, no llevo mucho tiempo en el cacao, 14 años, no como ustedes que llevan toda la vida, pero definitivamente sí he visto un cambio radical en el clima. O sea, obviamente nosotros, por ejemplo, hicimos algunas parcelas en Tapachula sembrando cacao con otras plantaciones, por ejemplo, con café. Tapachula es un tema cafetalero y obviamente vimos que el café obviamente se da a mayor altura, donde hay unos ciertos de grados de clima más abajo, es decir, es un poco más fresco. Y lo que hemos notado es que el cacao se está desarrollando mejor a cierta altura. Normalmente la literatura quizás nos puede decir de nivel del mar a 600 metros, 800 metros máximo sobre el nivel del mar, y eso ya es muchísimo, ¿no? Cuando ahorita tenemos plantaciones 500, 600, 700 metros arriba, o sea, sobre el nivel del mar, y el cacao en su mazorca es mayor, de un tamaño mayor. El número de semillas es un mayor número de semillas por mazorca. El contenido de grasa es mayor contenido de grasa en la mazorca o en el cacao el que tenemos, que lo que tenemos a nivel del mar. Entonces, pues obviamente ahí está el impacto del clima.
obviamente hace más calor, el cacao se estresa más, las sequías son más prolongadas y entonces el cacao está migrando a un clima más fresco o al que estaba acostumbrado. Entonces, obviamente eso aunado al tema de los fenómenos como el niño, ¿no? O la niña, que este año nos tocó el niño, que de repente las lluvias se están retrasando, que de repente que ves que usualmente las lluvias se dan en cierto periodo y ya no están cayendo. Entonces, pues en el clima sí vemos un impacto y un riesgo, no solo un impacto temporal, sino un riesgo a largo plazo, porque esto no va para atrás, sino obviamente, de acuerdo a los estudios Claro. que hemos leído, es algo que no va a regresar, sino que es un círculo no virtuoso, ¿no? Que está creciendo una bola de nieve y que nos está llevando a mayor calor en todo el mundo. Y eso, pues obviamente tiene un impacto en la producción y en los tiempos de cosecha del cacao, ¿no? Entonces, si seguimos sembrando a nivel del mar, pues quizás viene un huracán y se lo lleva, o quizás en una de esas una helada que no nos esperábamos y se quema el cacao, o sea, ya no sabemos qué esperar. Entonces, definitivamente ahí tenemos que empezar a ponernos creativos y los que estamos pensando en sembrar cacao, los inversionistas, quizás empezar a hacer nuestras pruebas e investigar qué pasa si siembro un cacao un poquito más arriba, a más altura, con mayor frescor o con menor temperatura. Entonces, pues son ideas, realmente creo que nadie está preparado para lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo catástrofes en todo el mundo y pues el cacao no se escapa, ¿no? Ese es otro, el segundo riesgo que vemos, pero creo que podemos ponernos creativos, como bien les digo ahí, y empezar quizás a sembrar un poco más arriba y el tercero que también pues es la parte de la concientización en el consumidor final. Cuando empezamos plática decíamos, casi todo lo que lleva chocolate lleva cacao y todo, ¿no? Esa era una Sí, pregunta sí, que te sí. hacían y decías, sí, casi todo, excepto que sea sucedáneo, ¿no? Y muchas veces no sabemos qué es un sucedáneo y no sabemos qué es un dulce sabor a chocolate y no sabemos qué es un chocolate. Entonces, al menos nosotros, bueno, yo de mi parte que estoy en este sector, con mis amigos, con la familia, empiezo a hacer esa parte de concientizar y decir, es que el cacao es nuestra riqueza cultural, es cacao. Sí, se convierte en chocolate, sí, una barra puede ser más cara, pero estás comiendo un chocolate real, ¿no? Dices así como de la realeza, no, un chocolate real porque tiene todos los derivados del cacao, no tiene ninguna grasa que no sea del cacao, ¿no? Que esa es la diferencia Claro. contra un sucedáneo, la grasa vegetal, ¿no? Entonces, esa parte para mí también es un reto, pero en esa sí tenemos injerencia. Y creo que nosotros como que somos parte del sector de cacao y chocolate, sí podemos ayudar a conocer, a educar, no como le llamamos, ¿no? En el argot mercadológico, educar al consumidor en ese sentido de qué es chocolate, cuál es el impacto, ¿no? ¿Qué es el beneficio si tú compras una barra de chocolate? ¿Cuál es el impacto en el campo, en el productor, en el cacao? O sea, qué es lo que te estás comiendo y qué es lo que no te estás comiendo? Entonces, esa parte creo que es un reto para nosotros como sector y creo que lo podemos empezar a hacer desde ya y creo que ya todo el mundo lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es un reto, que la gente, pues que al menos México o Mesoamérica pueda valorar los atributos de alimentación, de alimento, de superfood, porque es un superfood el cacao, que pueda valorar esos atributos del cacao en una barra de chocolate y que pueda ver toda la cadena que está hacia atrás y cómo impacta el comprar un chocolate real a un productor de cacao al campo en México y ¿por qué? Porque en Europa, por ejemplo, ellos sí tienen esa conciencia, ellos sí tienen el consumo per cápita es enorme allá, cuánto comen por año, seguramente ustedes tienen el dato ahí, por año, por persona, por kilo, y nosotros creo que gramos, ¿no? Sí, Cuando el cacao es de acá. En México eran 300, 400 gramos, algo así. O sea, es nada. Que en un país productor como México, ni remotamente llegamos al kilo, o sea, no llegamos ni al medio. En Así es. cambio, en los países que no son productores de cacao, el consumo es mucho mayor. Sí, México tiene un consumo muy bajo, a pesar de ser país productor. Pero Correcto. también, pero bueno, y el nivel de producción de cacao de México no tiene nada que ver con lo que está consumiendo. O sea, somos, Claro, somos país productor, somos un país productor que no produce todo lo que México come de cacao. Pero no estamos comiendo lo que realmente deberíamos de comer de cacao. Entonces, si nos vamos a números, estamos produciendo nada de lo que realmente deberíamos de sí, estar consumiendo. sí. Entonces, No, definitivamente, sí. Es un reto y creo que
Es un reto la producción y ese es otro punto que toca súper interesante, es el reto de lo que producimos, ¿no? Creo que tanto el gobierno como actores del sector, como iniciativa privada, están tratando de empujar la siembra, la mayor producción acerca de la producción en México. Bueno, pues es pequeñita, ¿no? Y que lo que comemos y consumimos es aún más pequeñito. No estamos muy lejos de lo que produce África, que son millones de toneladas. Cuando hablamos de números, pues nos quedamos en quién sabe qué número del lugar de la lista que ni aparecemos, creo que ni en los primeros 10, ¿no? Entonces es una tristeza, pues que un país que ha sido la cultura, que Cacao ha sido parte de la cultura de él, no aparezcamos en ese ranking, ¿no? Sabemos que el primer y segundo lugar a nivel mundial de producción de cacao son África, Ghana, pues tenemos ahí un americano que es Ecuador, pero pues nosotros estamos muy abajo y creo que ese es otro reto, justo hablando de los retos, el empujar, el poder ver el cacao como un agronegocio rentable. Finalmente, en lo que yo llevo en estos años trabajando en este sector, pues el cacao no baja de precio. A pesar de ser un commodity, el cacao no baja de precio, se mantiene o sube, ¿no? Para muestra basta un botón, como dirían. Este año vimos una subida de la bolsa del mercado de 600, $700 por tonelada, lo cual es un rango enorme, enorme, enorme para hablar de la bolsa, para hablar de commodities. Y bueno, creo que es una apuesta a lo seguro, ¿no? Entonces creo que también el poder acercar o invitar o convencer a mayor número de inversionistas que puedan sembrar cacao a gran escala, pues para poder incentivar la producción en el país, por un lado, para nuevas plantaciones y por otro lado, pues seguir trabajando con los productores que ya conocemos en temas de productividad, sin olvidar la parte de la sostenibilidad y sin olvidar también pues el cuidado de nuestro medio ambiente, de no acabarnos los bosques, ¿no? Siempre buscando no nada más la siembra de cacao, sino que pueda convivir como convivía hace muchos años o cientos de años con frutas, con forestales, con animales, ¿no? Y es Sí, algo que me encanta de ustedes. Cuando fui a su finca, el que tengan mangos y tengan un montón de frutas y changuitos y por ahí de todo un poco. Y bueno, eso es maravilloso porque estamos regresando al origen, como le llaman, ¿no? Back to the origin. Todo el mundo regresamos a nuestras raíces, pero pues bueno, ahí estaba la riqueza natural y obviamente el tema de monocultivos pues nos lleva también al cambio climático. Todo va de la mano, ¿no? Entonces creo que ese también es un área de oportunidad. sí, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta información de cómo ICOM y cómo Janet Gómez visualizan pues a la familia y visualizan al productor, que es importantísimo darlo a conocer. No, pues muchas gracias. Para mí también siempre es sí, súper interesante platicar con ustedes, todo lo que uno aprende, ¿no? Porque pues nosotros, el equipo, por ejemplo, de agrónomos que tenemos, pues han estudiado, han pasado su carrera, tienen un poco de experiencia, pero yo siempre les digo, tenemos que ser muy, ¿cómo podemos decir? No arrogantes, muy tranquilos cuando nos acercamos a los productores, porque ellos nos llevan años de experiencia. O sea, ellos nos dicen si la luna está apta para sembrar o no, y eso no se les enseñaron en la universidad, ¿no? Si se cayeron y si se murieron las plantas hace 10 o 20 años y lo que tuvieron que hacer para rescatarlos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos, creo que para seguir trabajando en toda la cadena del sector de cacao y chocolate hay mucho que aprender y mucho que hacer. Y yo siempre digo que pues hay que hacer equipo, ¿no? No importa si somos chiquitos, medianos, grandes, si estamos en el campo, en la industria, frente a los clientes finales o con los consumidores finales. Creo que todos estamos por el mismo caminito pues a seguir empujando que el cacao no se vaya a extinguir, ¿no? Sino que vaya creciendo la producción, que vayamos siendo más conscientes de las propiedades del cacao, medicinales, de nutrición, y pues también seamos más conscientes el impacto de comer un buen chocolate y cómo afecta favorable toda la cadena, ¿no? Janet, ¿algún consejo para los nuevos productores y chocolateros que están como yo iniciándose en este camino? Ay, pues que le echen todas las ganas, que no se desanimen, como bien lo ha dicho tu mamá. Pues la vida es un sube y baja, ¿no? A veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Cuando estamos arriba hay que aprovechar, ahorrar, aprender, y cuando estamos abajo ser resilientes y saber que no siempre vamos a quedar ahí, sino que vamos a volver a subir y de todo se aprende. Entonces, saber que el cacao, en lo que yo he podido ver, sí hay futuro,
sí es un negocio, sí estás dejando un granito de arena, no solo en el campo, sino en el mundo, porque aparte pues sabemos que el cacao es amable con el medio ambiente, ¿no? Y estamos siempre dicen que ten un hijo, escribe un libro y siembra un árbol, entonces ustedes ya cumplieron eso, lo de los árboles, mira tan chiquita, ya sembraste muchos árboles, te falta el libro y tener hijos. Pero bueno, ese es el otro consejo, escribe tu libro y ten un hijo, ¿no? Pero en el mundo del cacao, pues que le sigas echando todas las ganas, todos los jóvenes. A mí me encanta y me encanta cuando los niños que visitamos empiezan a conocer de las propiedades, de lo que es el cacao y de que de ahí pueden tener ingresos, que no es necesario irse tan lejos de su familia a otro país o hasta Tijuana o a la frontera a trabajar para poder traer alimento a casa, ¿no? Que eso se puede generar dentro de la misma riqueza que tienen en sus plantaciones, en sus fincas y también seguirlo permeando a las siguientes generaciones. Entonces, pues animarlos y decirles que van por buen camino, que no nos dejen sin chocolate. ¿Y qué consejos Muchas darías gracias. a los chocolateros jóvenes? Ay, pues que se pongan más creativos aún, porque las cosas que están haciendo son maravillosas. No, es de verdad. Yo los veo de repente que inventan tantas cosas, que se ponen tan creativos eh, y que están rompiendo paradigmas. A mí eso me encanta, ¿no? Estuvimos ahorita en una expo de Food Summit, que es todos los proveedores de ingredientes para las nuevas tecnologías de alimentos. Y me encanta que de repente muchos jóvenes se acercaban, oye, ¿nos puedes vender tantas toneladas de baba de cacao? Yo casi me desmayo, ¿no? ¿De dónde voy a sacar la baba de cacao, no? Es que queremos hacer un té, queremos hacer una bebida, no sé qué, y envasarla y venderla en Starbucks, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, de un sueño se empieza, ¿no? Ya les expliqué que pues, la baba es bien poquito, ¿no? Lo que pues le digo, necesitas muchas, muchas, muchas mazorcas para una tonelada de baba de cacao. Pero ¿qué sería? Pues que sigamos poniéndonos creativos en transmitir ese cacao y no hacer solamente la famosa o la barra que todos conocemos, sino que podamos poner a disposición ese superalimento en diversas presentaciones para todos los rangos de edad, ¿no? Para los niños que puedan comer cacao en el desayuno, ¿no? Que sea como ustedes dicen, ¿no? Que consuman en el desayuno. Para nosotros que ya somos más chavorrucos, para la gente adulta que le ayuda para todo estar entrenando su mente, alimentando, ¿no? Su cerebro. Y pues bueno, eso yo creo que los chocolateros ya son talentosos de por sí por ser chocolateros. Yo creo que nada más mi consejo es pongámonos súper creativos para que podamos sacarle más jugo al cacao y que todos lo podamos consumir en las diferentes etapas de nuestra vida con mucho gusto y disfrutando lo que comemos. Sí, 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 definitivamente tienes razón con ese consejo. Me gustó. Comeremos cosas más ricas cada día. Sí, hacer divertido el chocolate y el cacao para toda la familia, ¿no? Sí, Sí. creo que ese es el punto principal, como dices, hacer divertido el cacao y el chocolate. Entonces, gracias, de verdad, nuevamente, muchas gracias, Janet. Ha sido un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo, por tu charla y por compartir con quienes nos ven o nos escuchan en el podcast, pues todos tus conocimientos y la experiencia que has tenido durante estos 14 años en ICOM. Muchas gracias, un abrazo con el corazón, que estén muy bien. Bendiciones, Gracias para bye. ti, Janet. Igual. Y a ti que nos ves, Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta charla de gracias. cacao y chocolate en femenino. Soy Marta Elena Contreras. Y yo, Andrea Vela Contreras, y te invitamos a seguir viendo y escuchando los próximos episodios de Tardes de Cacao y Chocolate con Hacienda Napana, cada jueves a las 5 de la tarde. Nos encuentras como Hacienda Napana en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y recuerden, sin Sin familia familia no no hay hay cacao. cacao.